Ah, pues esos son los títulos. Sí, sí, pues atacando ahora. ¿Quién tiene la bola? A ver. Beba, Baywatch. Son los dos de Beba. ¿Dónde está ya? A ver, habla ella. Ah, puedes hablar. Estaba buscando que me perdí con... ¿Qué? ¿Qué? La quito. Creo que está prendida aquí. La comida de ellos. Ya hablaremos. Si llevan 40 minutos de retraso y queremos comer Ya, y no nos macho, sirven ni la comida. vienes a casa, hay mil soluciones. No, el problema es Bueno, tienes el micro cerrado.
Ahora. Pues ya estamos na gran final senior masculina aí, Pombo pelexando no salto con Roque. De uno, Pombo tentou ese 360, pero non conseguiu a anotación. E a posesión tratando de conseguir os primeiros puntos para Area Bueu. Esa formación 3+1. Mateo, Bryce aí a colgada cara Roque, fantástica e o liftado por enriba de Juan Novas. E a opción de ataque para PTV Handstad. Aí temos a Javi co peto de especialista. Aí ven o primeiro lanzamento, o gol de Javi batindo a Francisco. E novo ataque de Servicio para Area Bueu. José apoyándose en Roque, novo 360 de Roque, novos 2 puntos para Area Bueu, batindo novamente a Novas. E ven atacando de novo PTV Handstad. Ahí está Javi para Pablo. Gol de Pablo Rey. A conexión inalámbrica fantástica. Y 2 novos puntos, 4-4. Novo ataque agora. De novo para Serviciub. Bryce, a colgada conexión inalámbrica con Roque. Tentou ese lanzamento polas costas que non atopou a rede de Novas. E opción agora para PTV para tratar de poñer distancia no marcador. E aí temos chegando a la esquerda. Fantástico, novos 2 puntiños para PTV. E atacando novamente a Area Bueu. Aí está chegando o balón o especialista. O gol de Josiño, 2 puntiños para José López. E aí está o lanzamento. Os 2 puntos PTV aquí. Ritmo frenético. E novo ataque para Area Bueu. Aí está atacando. Ben o lanzamento. 360 de Mateo Arias. E aquí ninguén para. E outros 360 tamén para PTV Handstad. Aquí o que pestanexe vai quedar atrás. Así que moi atentos ao que está ocurrindo aquí. Na pista 1, aí vai Mateo Arias. Chapou na Juan Novas, aí está o balón cara Pereiro. Gol por enriba de Risi. Novos 2 puntos para PTV. Collendo un pouquiño de distancia PTV Handstad. Ahí ven ahora José, o especialista, batindo a Juan Novas, buscando aí o envío directo. E chegou ben ao corte Risi. E novo ataque para Servicio Barea. Roque recibindo. Formación de 4 en línea. Bryce, Mateo, 360 de Mateo Arias. Novos 2 puntiños, aí querendo sacar rápido Juan. Aí está novo 360, parada de Risi. David que consigue evitar que se lleve o balón por la línea lateral. Aí está o contragolpe de Mateo. Moi boa acción de Area Bueu. Atacando de novo PTV Handstad. Balón a la derecha, Javi Vázquez. De la Torre, ahí está nuevamente Pablo Rey. Golazo, esa vaselina fantástica de Pablo. Y novos 2 puntiños. 14-14 no electrónico. Ven José, o especialista, querendo batir a Juan Novas. Boa parada de Juan, ahí llegando Roque ao rexeite, pero queda o balón nos dominios de Juan Novas. Ven atacando novamente PTV Handstad. Pablo Rey. Chega Javi, o lanzamento de Javi Vázquez.
terrorífico Risi, tratando de buscar aí unha mensaxería urxente, pero non atopa as redes da portería de Juan Novas. Ven un novo ataque de PTV, Javi con distancia, 1-2 pases, ven aí Andrés chegando ao corte, balón dividido, vai quedar para Risi, marroa a ocasión ahora PTV, balón para Mateo, Brais que vai a esperar a que chegue o seu especialista, sitúanse todos na área de ataque, formación de 3+1, Brais buscando a colgada por detrás polas costas para Roque, non chegou, queda yo balón a PTV. Pídenlle calma dende o banco, Carlos Pomo que o que pon esa calma, producense os cambios, entra Javi, entra Pablo, entra Quique de la Torre, aí está, fantástico, conexión inalámbrica, pero mellor aínda a parada de Risi, doble intervención de Risi, sigue o balón, pero queda yo balón ahora, Area Bueu, decretan os colexiados pisando. Temos aí o 16-14 en electrónico. Posibilidade agora para Area Bueu para tratar de igualar Roque. Hai a conexión de pasillo entre irmáns. E 2 puntiños para Area Bueu. O gol de Roque nese 360. Novo ataque para PTV. Javi que xa se incorpora co peto. Peligrosísimo como xa se veu Pablo Rey. Fantástica conexión. Non puido chegar a tocar Risi. Novo ataque de novo. Area Bueu. Ahora vai a optar por xogar con 4 en línea. Penetración de Roque. Din que non hai nada. Pedían penalti os integrantes do Area Bueu. Non decretou nada colexiada. E nova opción para irse demais, ven o balón para a ala dereita, o balón que peta no longueiro, vai a ser o balón para Area Bueu. Marrou a ocasión aí dende o ala esquerda PTV Hanstad, aí está Risi poñendo o balón en movimento. Matea con Brais, Roque, esa se incorpora José. Ahí está colgada de pasillo Juan Novas, sacando espectacular esa perna izquierda. Nuevamente Brais para Roque, Mateo no a la derecha, Roque no, perdón, Mateo no 360, o gol de Area Bueu. Dos novos puntiños, 18 no electrónico, queda pouquiño máis de 1 minuto e medio. Ven Javi Vázquez, o lanzamento, languetazo descomunal de Javi. Y ahí está buscando hoy a conexión rápida Risi con Mateo. Vence ahora nuevamente, 360, fantástico. Do PTV, poniendo a distancia de 4 goles. Cuando estamos no derradeiro minuto. Atacando Brais con Mateo, novo 360, que ben se libra da defensa, dando ese salto paralelo a liña, evitando que lle poidan facer un blocaxe. El novo ataque para PTV, de marcar pode ser vital para conseguir a victoria deste primeiro set. Aí ven que ven habilitado para Quique de la Torre, tocou Risi pero entrou, aí vai o saque rápido de Risi cara a Mateo, sen tempo que perder. Mateo buscando a Brais, tíranse aí a polo bote Carlos Pombo. Brais novamente, balón cara a Mateo, a colgada cara a Roque, 2 puntiños máis para Area Bueu que non se rende. Aí tomando un segundiño, roubándolle segundos ao reloxo Juan Novas. Siguen caíndo segundos. Aí está Javi Vázquez aproveitándose do bloqueo, a gol que consigue Javi, aí ven a contra Mateo no 360, o gol de Mateo. Caen os segundos, 24-26 no electrónico, 2 arriba a favor de PTV Hanstad. Entra xa Javi, xogando con Quique de la Torre. Quique novamente, toca Risi, pero entra o balón, busca outra vez a contra Mateo no 360. E va subíanlle a falta en ataque a Mateo Arias. Nesa acción moi boa na defensa do PTV.
Y vaya a poner el balón en movimiento PTV. Está Pablo Rey, Javi, Quique de la Torre a presión de David. Javi Vázquez, o lanzamiento a chapa, que se eleva Javi. Sigue el balón igualmente para PTV Halmstad. Ahí está. Chega ao final do primeiro set. Que cae do lado do PTV Halmstad. Momento de refresco, momento de instruccións. Volvemos no segundo set. Produce o cambio de campos para este segundo set da final do senior masculino deste primeiro torneo da Mancomunidade do Morrazo, organizado polo Concello de Bueu de Moaña de Cangas. Aquí a primeira cita na playa da Banda do Río, nesta xira do balonmán praia da Federación Galega de Balonmán. E ao salto Mateo e Pombo, preparados. Todo listo, bolón ao aire, queda para Pombo, por aí Mateo que non se rende. E novamente ataque para PTV Halmstad. Ben Javi, colgada para Pablo Rey, con los dous puntiños para Pablo. Ataque área Bueu, dous puntiños de Mateo. Y vaya atacando ahora PTV Halmstad. Producen esos cambios de equipos especialistas. Colgada perfecta para Pereiro. Y novos dous puntiños para PTV Halmstad. Ataca nuevamente área Bueu, Bryce, a colgada maravillosa para Roque. Preciosa colgada, esa conexión inalámbrica. Y ven un nuevo ataque. Ahí están nuevos dous puntiños. Golazo de Javi, que cada vez que saca o brazo a relucir está consiguiendo puntos máxicos para seu equipo. Ataque para área Bueu, aí ven Roque dende a liña de pivote, buscaba superar a Iago cunha vaselina, pero non o pudo. Aí ven Pablo Rey na contra. Dous puntiños de Pablo Rey. E aí vai atacando novamente a área Bueu, tratando de restar a distancia. 8-4 agora mesmo no electrónico. Minuto y medio que levamos. Josiño, o especialista, consigue sacar un penalti en ese desplazamiento co corpo. Y disponses aí Mateo para tratar de superar a Iago. Ahí está Mateo, lanzamento, gol de Mateo, dous puntiños máis para área Bueu. Y nuevamente atacando xa o equipo de PTV Halmstad. Chega xa Javi con distancia, con forza. Nuevamente Javi Vázquez querendo buscarse oco, consigue, pero conceden o golpe franco cando pedían xa dende
O banco da área, huevos pasos. Pablo Rey con Javi, venga, presión ahí de David. Buscando una doble colgada, 360. Fantástico gol de Quique. Nuevo ataque para Areabueu. Sale el especialista, Ben Roque na ciudad de Brais. José, o lanzamento por enriba da cabeza de Iago. Ven a contra rápida o corte de Andrés. E os 2 puntiños de Mateo. Poniendo igualdad no marcador de 10-10. Atento estuvo ahí Andrés no corte. Y ataca nuevamente PTV Halmstad. Javi, o lanzamento espectacular como petó una cruceta, como entró. E ven Mateo, habilitando para Roque, o 360 de Roque, esa conexión de pasillo. Veo en a chapa de Pombo, ven Pablo Rey, a parada espectacular de Risi. Y vaya balón de porta para Risi. Atacando nuevamente Areabueu. Brais, 360, boa parada de Iago. Y vaya balón lateral para Areabueu nuevamente. Ahí no puede en momento Mateo. Para Brais, Roque, ahora formación de 4 en línea. Roque, ahí va Brais, ven ese cruce, Roque. Gol de Roque. Fantástico gol de Roque, 2 puntiños más. Sigue igualdad de no marcador. 12-12. Pablo Rey quiere buscar esa colgada, bien defendido por Abel, que da el balón para Risi, quiere buscar a contra para Mateo, Mateo, golazo de Mateo por enriba de la cabeza de Iago. Fantástico, ponse por diante Areabueu. Y ven un nuevo ataque para PTV. Pablo Rey buscando esa defensa avanzada de David, esa colgada maravillosa de Javi. Cara alineado, pivote, 2 nuevos puntiños nesa conexión inalámbrica. Fansios cambios e nuevamente opta por atacar en 4 en línea. Areabueu, Roque para Mateo, Mateo no 360, gol de Mateo por enriba das mans de Iago. 14-16, e ainda non chegamos ao jugador deste segundo set. Nuevos cambios, Pablo Reico, balón, Javi a colgada cara a línea, e a subían ye penalti a Abel. Penalti para Abel, e vai a línea de penalti Pablo Rey. A subía colexiada, toca Risi, pero entra igualmente o balón. O empate no tanteador. Nuevamente formación de 4 en línea. Brais, Roque, boa finta, Roque, a parada magnífica de Iago. Maravillosa parada de Iago González ahí a 360 no lanzamiento de Roque. Oportunidad de PTV para ponerse por diante no marcador. Ahí está colgada hacia la línea de pivote, maravilloso gol de Pereiro. Gol magnífico, otra vez ahí, y atacando Areabueu, gol de Andrés Pereiro, maravilloso. Ahí está ahora colgada de Brais para Mateo, conexión inalámbrica perfecta, 2 puntiños más para Servisu Areabueu. Ven un ataque nuevamente PTV. Buscando ya falta en ataque, consigue sacar a falta en ataque David. Nesa acción de Javi Vázquez. Siguen cayendo segundos, menos de 4 minutos para llegar al final de este segundo set. Optan nuevamente por ese ataque 4 en línea. Mateo, maravilloso gol de Mateo, alonxando balón na escuadra izquierda de Iago. 2 puntiños para área, Servisu. Pablo Rey, ven Javi, o balón para Quique de la Torre, fantástico gol de Quique en ese 360 maravilloso, que resorte esté en este rapaz. Y atacando de nuevo, Servisu Barea, un defensor sobre un especialista, más espacio para el resto, Ben Roque no 360, parada de Iago, queda yo balón a Mateo, 360 de Mateo, nuevos 2 puntiños para os de Bueu.
aproveitándose da superioridade en esa mixta que lle están facendo o especialista. Quedándolle máis ocos ao resto dos compañeros. Javi Vázquez na concentración, fantásticos 2 goles, 2 puntiños para Javi, aproveitando esa superioridade que lle quedou. E atacando novamente Servisu Barea Bueu. Roque buscando a penetración, aí esa man fantástica que lle sacou Pombo. Quere salir a contra PTV, Iago que vai a parar, van a producir os cambios. E recibe Pablo. Novo ataque de PTV, hashtag 22-22, Javi Vázquez, balón para Quique, ahí está o lanzamento maravilloso de Quique de la Torre. 2 puntos para PTV Handstad. Partido de alternativas o que estamos a mirar aquí na pista central na praia de Banda do Río. Mateo Brais con espacio, 360 de Brais. Maravilloso gol de Brais. 24-24. Novo ataque para PTV. Quique de la Torre, Javi con espacio. Aí ten a penetración. Novo gol de Javi Vázquez. 2 novos puntos, toma vantaxe novamente PTV Handstad. Volve a atacar Servisu Barea, Mateo no 360, toca Iago. Tocou Iago. Unha parada que pode ser vital a falta de minuto 20 segundos para chegar ao final. Pablo Rey con pelota, ahí está, presión de David sobre Javi. Vai Andrés a chapa, pitañe, dos novos puntiños para PTV Handstad. E aí vai Servisu sin tempo que perder, Roque para Brais, a colgada para Mateo. Conexión inalámbrica Brais Mateo. 28-26. Novo ataque para PTV. Ataque lento, querendo rabuñarlle. Segundos o electrónico Javi Vázquez para Quique de la Torre novamente. Golazo por enriba do porteiro do Area. Pide tempo muerto Servisu Barea Bueu. Cando lle quedan pouquiños segundos a este set. 30-26 no electrónico, si había un erro no electrónico dos colexiados. Tempo morto que solicitou Servisu Barea. Tempo de instruccións, tempo de refresco. Aquí na mesa de anotadores, vendo Area Web solicitando que lle faltan goles. As dúbidas de si é 30-26, si é 28-26 ou incluso 30-28. Hai a discusión dos xogadores do Area Web cos anotadores. Están todavía revisando. Todavía vendo as dúbidas, resolvendo, tratando de resolver como estaban. 24.
28-26, sí. Yo lo estoy viendo aquí en el delay. Sí, son 30-26. Está bien. Atacando Areaweu, o especialista en bote, buscando un gol rápido, toca Iago Baiseo, balón fuera. Necesitaba un gol rápido Areaweu para meterse en el partido, erró ahí José. PTV que se va a hacer co segundo set co partido. Co título de ganador, ahí está Pablo Rey, ha colgado gol de Pablo, fantástico. Remata este segundo set. Con victoria para PTV Handstad, que va a ser el campeón de esta primera edición del torneo. Ahí vemos un saludo deportivo entre todos. En un ratiño volvemos con las finales de juvenil masculino y juvenil femenino. Vémonos en un rato.
Pues ya estamos de vuelta. Final juvenil femenina que va a enfrentar a Beba Water con Lavadores Petanca. Tenemos ahí a jugadoras de Beba, esa camisola rosa y amarela, de azul jugando Petanca Lavadores. Balón arriba, vais a facer o Beba coa pelota. E ven ese primeiro ataque para Beba Water, tratando de rachar o marcador aí a especialista polo centro, tratando de conseguir eses dous primeiros puntos que non foron quen despois de anulalo os colexiados. Aí ven esa primeira penetración, 2 puntiños, fantástico gol. E turno agora para Lavadores Petanca. Aí está ese primeiro ataque, a subíanlle pasos a infracción de ataque para o equipo de Lavadores. E atacando novamente as xogadoras de Beba. Aí vai o 360 dende a la esquerda, maravilloso. O gol conseguido dende a la esquerda, ese 360 fantástico. E ataque para Petanca. Ahí ven buscando, nova acción invalidada, novamente pasos. E vense novo ataque para Beba, para tratar de seguir sumando todavía máis goles ese marcador, seguir abrindo brecha. Aí está novo 360 maravilloso. E casi chega o corte, vai a quedar o balón, non petoulle no pé. Sigue o balón para Lavadores. Aí está, se incorpora a xogadora especialista. Aí están buscando agora lanzamento de 360 do la dereita, fantástico. Maravilloso gol dende o a la dereita. E ven un novo ataque para as xogadores do Beba. Formación en 4. Levantía o lanzamento espectacular, a parada da porteira. Que dalle o balón a Tuki, querendo buscar a súa compañeira que se habilita a porteira, que sale agora dende pista. Ven o balón cara ao lado esquerdo, Tuki a subíanlle pisando nesa acción de lanzamento. E veñen novamente atacando Beba. Balón no lado izquierdo, buscando esas penetracións, non consiguen, ahora sí novamente. Outra parada maravillosa da porteira de Lavadores Petanca. Atacando novamente o equipo de Petanca. Aí está, que boa finta, maravillosísima a parada de Paula. Fantástica parada da porteira. E ven unha novo ataque de Beba, cara ao lado esquerdo, a chapa de Alejandra, pero subíanlle penalti. Preparada para o lanzamento, aí está o amago. Novo gol para Beba. Dous novos puntiños. Vence o ataque ahora Lavadores Petanca, buscando hacia la izquierda. Zurda, bo xiro, pero non atopa o arco. Ocasión novamente marrada para o Petanca Lavadores. E ven un novo ataque de Beba. Lara, especialista no centro, acude ya pivote a recibir. Lara na finta de brazo. Maravilloso gol
de especialistas, sacando también una exclusión. Y comienza un ataque nuevamente del equipo de lavadores. Ahí a prisa de pide ya Colesiada que es que esperar a que sea subida. Ahí está poniendo ese balón en xogo. Esta inferioridad de que tenga ahora el equipo do Petanca Lavadores. Balón no centro, Tuki buscando a penetración. Levantó a línea. Nova ocasión marrada por lo Petanca Lavadores. Vaya opción de ataque para Beba Water. Carla. Ahí ven nuevamente a opción maravillosa. Esa penetración desde o a la izquierda que se está convirtiendo en un estandarte maravilloso. Esos goles, ese 360 que está ganando. Nuevamente atacando ahí por lo centro a penetración. Vaya a haber penalti por esa chapa dentro da área. Y vengo penalti. Ahí está, inapelable lanzamiento de Tuki, fantástico. Y atacando nuevamente Beba Water. Balón nuevamente ese ala, ahora sí que achaparon perfectamente, máis unha parada da porteira. Una parada maravillosa ahí de Tania. Y vuelve a atacar ahora. Que ven a chapa, pero vaya a haber nuevamente penalti por esa chapa dentro da área. Y otra opción de ataque. Nuevo lanzamiento. Otros dos puntiños. Vuelve atacando Beba Agua. Balón nuevamente ese a la izquierda que total o estandarte do equipo. Balón dividido. Queda yo balón ben loitado a equipo de Petanca. Producen os cambios queriendo percutir por ahí. Llega yo balón a la izquierda, esa zurda. Qué maravilloso 360. Fantástico ese resorte. Damos dos puntiños. Ven un ataque de nuevo para as rapazas do Beba Water. Nuevamente balón a ese seguro de vida que está a la izquierda. Y hay un nuevo penalti. Exclusión de Alessandra. Exclusión de Alessandra Valde. Está nuevamente preparado para o lanzamento. Fantástico penalti inapelable. Dos novos puntiños para Beba Water. Y vuelve a atacar nuevamente. Las jugadoras de Petanca. A la izquierda esa zurda, maravilloso lanzamiento, ese toque de liftadiño o final de todo para evitar a explosión abaixo da porteira. E ven novo ataque aí, a colgada fantástica. Maravillosa colgada para ese a la izquierda que está atacando, defendiendo sin cambios. Pide tempo morto o equipo de Petanca. Sigue apretando sol aquí en la praia da Banda do Río en Bueu. Ahí está a xente divertíndose
na grada da pista central da banda do Río, aí con esa onda que pide dende a megafonía. Está a diversión tamén servida aquí na pista central da pista da banda do Río. Recordamos nesta primeira parada da xira de balonmán praia da Federación Galega de Balonmán. Este torneo da Mancomunidade do Morrazo. A vindeira fin de semana trasladamos escenario cara a praia da Xunqueira en Moaña, cando xa está o balón novamente de volta en movimento. Vai haber outro penalti a favor do equipo de Petanca Lavadores para tratar de reducir a distancia. Ese 16-10 que campea no marcador. Aí está. Subiu o lanzamento. Con que violencia. Alonxa o balón na escadra dereita da porteira de Beba. E veñen os cambios en Beba. Ahora si tú ese especialista ahora no centro buscando esa penetración. O gol da especialista polo centro. Dous novos puntiños para Beba Water, atacando o equipo de Lavadores Petanca. Xa ven aí Carla, especialista penetración. Dous puntiños tamén da especialista. E ven atacando novamente Beba. Balón aí, a especialista o peto, a parada agora. Para donde a porteira que ben se estirou para chegar a ese balón que iba a parte baixa do seu lado esquerdo. Xa ataca novamente o equipo de Petanca. E a penetración, forzanlle a falta en ataque. E vence un novo ataque para Beba Water. Balón sobre o lado esquerdo, balón que ven novamente. Esa finta de brazo maravillosa de Lara. E outro gol para Beba Water. Balón xa en movimento, siguen caendo segundos. A distancia de Beba é suficiente para chegar de aquí ao final. Penetración, dous noves puntiños aí de Cande. Os puntiños para Petanca. O balón Nerea con Aroa. Aí ven buscando de dereita a esquerda cara a zona do especialista. Ven ese 360 de Nerea. Os puntiños máis. Vai se acabar o partido. Aí está o final. A victoria para Beba neste primeiro set. Tempo de refresco para uns e para outros. Volvemos nun intre.
Anúlase o lanzamento. Ahí está, vuelve a repetir nuevamente. Balón aire nuevamente. Queda yo balón a Beba. Se está Aroa poniendo orden. Ahí los cambios. Ahí totalmente los cambios. Ahí ven, cambio de puesto. Esa formación de 4 en línea do Beba Water. Balón de derecha a izquierda. Lara especialista. Penetración. Balón. Cara ese. A la izquierda, que sigue siendo vital. Gol de Lucía. Y ataca el equipo de Petanca Lavadores. Oerro va a defensa de Beba. Va a cortar ahí a contra. Beba Water, producen los cambios. Está fantástico, 360, maravilloso. 2 nuevos puntos para Beba Water. Y vaya atacando nuevamente, ahora de derecha a izquierda, en busca de especialista, 2 puntiños que consigue Candela. Y vuelve nuevamente a ataque. Beba Water. Ahí está buscando esa presentación Lara. Balón cara al lado izquierdo, escurre ya pelota. Y ven los cambios. Atacando Petanca, 4-2 no electrónico. Ahí está la penetración. Boísima parada. Maravillosa parada, portero de Beba. Ese 360 da xogadora do Petanca Lavadores. Novo ataque para Beba. Subían pasos ahí a Lara. Opción de ataque nuevamente para los jugadores de Lavadoras Petanca. Vaya a haber penalti también. Exclusión. Ahí ven o penalti. Disponse Nerea para o lanzamento. Está o lanzamento inapelable o gol de Nerea. O gol, 2 puntiños máis para Lavadores Petanca, 4-4 no electrónico. Y atacando de nuevo Lavadores Petanca. Ahí está buscando Beba, fantástica opción nuevamente. A portería yendo con todo, cara al lado izquierdo, evitando ese gol. Atacando Petanca, Nerea. Tuki llega balón a especialista. 2 nuevos puntos que consigue Cande. Y ven atacando nuevamente. O equipo de Beba, fantástico. Qué bonito 360. Por enriba de la porteira. Y atacando nuevamente Petanca Lavadores. Nerea, balón de derecha, cara izquierda. Ven ese cambio de dirección. A parada. Ainda que finalmente entró. Nuevos 2 puntos para Petanca Lavadores. Gañando 2 arriba, Petanca Lavadores 8-6. Ahí ven a penetración de Lara, fantástica, 2 puntiños que consigue a especialista de Beba. Y ven un nuevo ataque para Petanca Nerea Arias. Ahí o 360, nueva parada da porteira. Actuando muy bien ahí abaixo.
Y ven acción. Das de Beba Water. Nuevamente jugando de derecha a izquierda. Penetración del área. Falta en ataque. Ven forzada por la defensa de Petanca. Nuevo ataque para Petanca Lavadores. Balón para Nerea Arias. Vais a tener a zurda. Tocó a porteira. Día colexiada que llegó a tiempo. Evitando ese gol. Ven un nuevo ataque para Beba Water. Balón a derecha. Ven esa colgada. Espectacular a parada da porteira do Lavadores Petanca. E ven unha nova acción de ataque para as rapazas do Petanca. E Nerea Arias que ben buscaba esa vaselina, pero petou na madeira no longueiro. Lástima de acción, belísima acción, por certo. E ven un novo ataque para Beba Water para tratar de rachar esa igualdade. Ven o balón á línea buscando ese 360. Peta na madeira. E faise co balón a porteira do Petanca. Ven un novo ataque de Petanca Lavadores que ven as mans aí. Aroa. Pero queda o balón a Petanca Lavadores. Atacando nuevamente do lado derecho que el izquierdo. Tuki buscando a penetración que ven ahora defensa do Beba. Sacando esa falta en ataque. Ahí ven ataque de Beba nuevamente. 360 nuevamente en ese ala izquierda, que todo un baluarte en este equipo. Novos 2 puntiños. 18. Ataca nuevamente Petanca Nerea Arias. Aí o primeiro amago. Balón por enriba do arco. Ocasión marrada para empatar. Ven ahora Beba. Toman aire. Y el balón de derecha cara a izquierda. Ven a especialista. Chega el balón a Richie. Fantástica otra parada nuevamente. Da porteira de Petanca Lavadores. Y venga opción de ataque. Nerea Arias Tuki. Buscando a especialista a la izquierda, 2 puntiños para Petanca. Ven movido ahí de derecha a izquierda, tratando de habilitar yo espacio a especialista. Ven a nueva ocasión de ataque. Ahí ven a especialista buscando perfectamente o balón a línea de pivote. 2 nuevos puntiños. Pois sabemos tamén para Augas, hoxe a tarde na praia Banda do Río, pero esta vez para parar o sol que está caindo ahora con xustiza aquí na praia Banda do Río. Novo penalti para Petanca Lavadores. Van caindo pouquiño a pouco segundos. A igualdade, aí vai Nerea. ¡Qué bonito penalti, fantástico! Por enriba da cabeza da porteira. Igualdade no marcador, fantástica. Buscando esa colgada maravillosa. Conexión inalámbrica maravillosa. 14-12 a favor de Beba Water. Y ven nuevamente atacando Petanca, que non se rende. Nerea Arias nuevamente, a primeiro amago, golazo de Nerea. E sigue a igualdade, 14-14. Beba
Piden defensa o adestrador do Petanca para poder levar o partido cara aos shutouts. 2 puntiños maravillosos. Ataque para Petanca Lavadores. Sitúase esa especialista. Pero hai tempo morto. Momento de refresco na área, momento de refresco tamén fora da área, que agora mesmo está apretando moito o sol. Este domingo de tarde aquí na playa da Banda do Río. Yo tengo. Remata o tempo morto. 14-16, ataque vital para Petanca. Se quere forzar a lo menos o empate do set e ir ao gol de ouro. Xa está o balón en movimento. Balón cara a Nerea, o 360 de Nerea consegue o gol. Pide agora o tempo morto o adestrador de Beba. Xa lle piden desde a grada que con un gol simple chegaría se chega hasta o final do tempo. E a música que non para tampouco aquí na pista central. Momento de refresco para todos. Quédanos tan só rematar aquí esta final. E acto seguido iremos co derradeiro partido do torneo, a final xuvenil masculina, que enfrontará a Beba e a PTV, no que está sendo un torneo vibrante aquí na praia da Banda do Río, dende o venres pola tarde. 4 campos, actividade frenética de balonmán aquí. E recordamos que o vindeiro fin de semana trasládase a Xira, a praia da Xunqueira de Moaña. E está esa defensa, esa presionante arriba das xogadoras do Petanca, sabedoras de que teñen que evitar que lle marquen. Pase largo, hai o erro na recepción, queda yo balón a Petanca. Pídenlle un saque rápido, imos ir ao gol de ouro. Imos a ir ao gol de ouro para saber quen se vai a levar o set, o segundo set. E saber se temos que ir cara os shutouts ou se directamente temos xa campeón. Balón aire neste gol de ouro. Pelexan duro, vai a quedar a pelota para Beba Water, que vai a ter o seu primeiro ataque. Pídelle defensa presionante ao adestrador de Petanca para evitar que poidan chegar con facilidades arriba. Xa está especialista. Un gol simple clasifica, recordamos, Lara. Balón para Richie, balón a Ale, busca un 360. E o gol de Beba Water que fai que se proclamen campeonas deste torneo da Mancomunidade da Morrazo aquí na Concello de Bueu. Tomamos un momentiño de respiro, volvemos coa final xuvenil masculina nun sin 3. Hasta ahora.
Pues ya estamos de vuelta. Ya tenemos preparados esos dos equipos. Beba contra PTV. Balón arriba, va a quedar Manu con él. Ahí será el primer balón para Beba. Ya dispuestos en defensas de PTV. Ahí ven Yago, Novote, buscando especialista en esa penetración. 2 puntiños que consigue el equipo de Beba. Y ven atacando PTV, buscando ese a la izquierda, no consigue gol. Tomando un poquillo de tiempo ahora Beba. Ven buscando Manu ahora. O lanzamiento, 2 puntiños que consigue Manu. Batiendo al portero de PTV. Producense esos cambios. Venga ya colgada, venga defensa 2 de Beba. A ver, balón nuevamente para PTV. Balón que está moviendo PTV o especialista. Balón cara Ever. O gol de PTV. Y ven ahora Beba. Boa parada do porteiro. A apartar aí do parada do porteiro de PTV. E ven atacando dende o L a la dereita. Non consigue o gol aí. E atacan novamente Beba. Balón a línea 360. Fantástico gol. 2 de Beba. Producense aí xa os cambios. Entra o especialista. Balón colgado maravilloso. Fly. Bo gol aí para os xogadores do PTV Halmstad. Y ven un nuevo ataque para Beba. Ven a penetración de especialista con muchísima potencia. 2 puntiños más para Beba. 8-4 atacando PTV. Colgada cara a línea. Ven a defensa de Beba. Y ven un ataque 2 de Beba, ya se producen los cambios. Yago en el lado derecho con Dieguito como especialista. Yago para Diego en esa penetración. Manu, boa finta, balón cara a Yago, 360, paradón. Fantástica parada do portero de PTV. Ven xa opción de ataque ahora para los de Pontevedra, para los PTV. Boa finta de brazo buscando ahí el lanzamiento. Muy bo gol. PTV y polo Pau Corto batiendo porteiro de Beba. E veñen os cambios. Diego Manu con moitísima potencia. E hai exclusión para o defensor de PTV. Nese intento de chapa o lanzamiento de Manu. Veñen buscando nuevamente PTV atacando. Ven Ever.
lanzamento de Ever. Nese 360. Y ven atacando otra vez. Yago. Buscaba o especialista en ese aviso de pasivo. Estaba Pedro xa. Pillado. Balón para PTV. Balón que se foi baixo a grada. Ya está recuperado. Bola lateral. Comienza un nuevo ataque para PTV. 18 no electrónico. Buscando nuevamente. Boa parada ahora do porteiro de Beba. Buscando a contra Manu. Boa finta 360. O golazo. Espectacular o xiro do atacante de Beba. Llega PTV atacando nuevamente. Balón para Ever. Ese amago, lanzamiento corto. Pegó una Madeira. Sigue atacando. Nuevamente PTV. Ever 360. Maravilloso. Manu 360 también do outro lado sin tempo que perder. 2 puntiños máis para Beba. Y ven un nuevo ataque para PTV. Ever ahora que colle o peto. Fantástico gol. 2 nuevos puntiños. Ven nuevo ataque para Beba. 14-10. Yago buscando habilitar para o seu compañeiro Manu. Yago de lado a lado, 360, subían pisando a Yago. Ven a contra do PTV, vai a parar aí. Producen-se os cambios, se incorpora o especialista de PTV. Ven Ever, o pase cara a la esquerda, 360. Novo gol para PTV. 14-14. Ven aí o especialista Yago no 360. O gol fantástico de Yago. Ven a contra do PTV. Vai a parar agora. Esperando a que se incorpore o especialista. Esa situación de 3+1 de ataque. Ever. Parada do porteiro espectacular. Va a ser balón para Beba. Siguen cayendo segundos. A igualdad en el marcador, 14-14. Ahí está esa penetración de especialista. 2 puntiños para Beba. De 18-14. Collendo a distancia Isa. Beba, Ever, a colgada cara a línea, fantástica conexión inalámbrica. Na línea do PTV, 2 puntiños máis. Ven, nova acción de ataque. Para Beba. Yago, especialista na penetración, ben sacada, falta en ataque da defensa dos do PTV. E aí está, correo directo, correo urxente do porteiro. Sumando 2 novos puntos a PTV. Novo ataque para Beba. Yago, cara a seu especialista, ahora sí. O balón frouxiño por enriba do porteiro de PTV. 2 puntiños para Beba. 20-18. Siguen caendo os segundos para chegar ao final deste primeiro set. Ever co balón. Novo xiro. Outra parada do porteiro de Beba. Oi, que ven a intercepción do defensor de PTV. E nova opción de ataque para poñer a igualdade no marcador outra vez. Hai aviso de pasivo.
Ever, primeiro amago, lanzamento a Ultraman espectacular do porteiro de Beba. Queda o balón novamente para que siga atacando Beba. Espectacular a parada outra vez do porteiro de Beba. Pedro piden tempo morto. O adestrador de Beba. Marcador apretado 20-18. Con posibilidad de Beba de poder abrir brecha. Vais a ver un novo ataque. Hai tempo de descanso, tempo de diversión tamén na grada. Neste derradeiro partido do torneo. Xa conseguimos os campións de cada unha das categorías. Tan só nos falta aquí o campeón da categoría juvenil masculino. Nestes partidos que recordamos da xira do Balonmán Praia da Federación Galega de Balonmán. No torneo da Mancomunidade do Morrazo, organizado polo Concello de Bueu, Moaña e Cangas. Aquí na praia da Banda do Río. Vai a ser balón para Beba, con posibilidade de ampliar a distancia. Pidenlle presión ao xogador de Peto de PTV e ven a penetración, o gol simple para Beba. Quere sacar a contra rápida PTV. Ven o 360, maravilloso golazo do PTV para contrarrestar ese gol. A distancia de un. Ven a contro, quedouse solo, e agora o lanzamento petou na madeira. Ainda así queda o set para Beba, con esa distancia de un punto. Tempo de descanso. Para uns e para outros volvemos nun momentiño para o segundo set desta final juvenil masculina.
Volven xa os xogadores á área desta pista central despois do tempo morto solicitado por PTV Halmstad para tratar de restar esa distancia, ese arreón que tivo o equipo de Beba. Aí está PTV movendo o balón, 360, maravilloso, 2 puntiños para PTV sin tempo que perder. Balón para Beba, animándose a xente no graderío desta pista central. Esta combinación de deporte, música e diversión que o balonmán praia, que fantástica colgada sin ver, cara a línea de pivote. Espectacular o gol de Gándara. Maravillosa asistencia, espectáculo de ese bo sin motor. Ahí está buscando, chegando yo balón a Eber. Como loita Gándara, vaya a quedar igualmente balón a Eber. Fantástica loita entre un e outro. Balón en movimento novamente. PTV, chega aí o especialista, penetración. 2 novos puntos para PTV, pedían falta en ataque. Non concedida polo colexiado. Tamén pedido dende o graderío. Atacando novamente Beba. Manu, balón cara o a la dereita, 360 Iago, erro no lanzamento, non topa arco. E balón novamente para PTV. Xa se producen os cambios, se incorpora o especialista. Formación de ataque 3+1, defensa 1+2, balón a línea. Paradón espectacular do porteiro, ainda que vai a ir lateral para PTV novamente. Fantástico esa man dereita. Achicando espacio, ataca PTV novamente. Balón a línea, chega yo balón a Eber. Ben Gándara estirándose. Como siga estirando así, va a cambiar de talla de camiseta Eber. O xiro espectacular, 2 puntiños para PTV. Sigue o movimento, sigue o balón praia aquí na praia do Bando do Río. Manu, ven ese primeiro amago, 360, parada do porteiro PTV, pero vai ese balón lateral. Sigue o balón para Beba, poniendo balón en movimento especialista, apoyándose ahí en Iago. Gándara, especialista, balón nuevamente a la derecha, Iago, boa chapa, nuevamente saque de esquina para Beba. Ya está movimiento en o balón, ven o especialista, penetración, outro paradón espectacular, queda o balón a Gándara, nese reseite, 2 puntiños máis para Bebe. 2 maravillosos puntos para Beba, 19-22 no marcador, no electrónico. Caen os segundos, sigue gañando Beba. Penetración maravillosa do especialista do PTV. 2 puntiños para eles, 21-22, apretando as cousas aquí na pista número 1. Atacando novamente Beba. Especialista tomando con calma, apoyándose ahí Iago. Con Manu, Iago na penetración, 360, chapa do porteiro, a mensaxería instantánea, fantástico que ben chegou o porteiro de Beba, pelexaba Eber para conseguir o reseite, pero queda o balón novamente para Beba. Tremenda final que estamos a vivir. Ahí está Manu, 2 puntiños para Manu, espectacular. 24-21, 3 arriba para Beba, atacando PTV sin tempo que perder. Recibe o balón especialista, balón colgado cara a línea, 360 do pivote, a parada espectacular do porteiro de Beba. En 2 tempos, evitando que despois entre novamente o balón. Pide tempo morto, adestrador de Beba. Frenético partido que estamos viendo ahora mismo aquí na pista central. O
O resultado de 21-24, quedando moi pouquiños segundos para chegar ao final deste segundo set. Que de chegar así ao final vai nos abocar uns shutouts para saber quen é o campeón do xuvenil masculino. Remata o tempo morto, volvendo xa xogadores aos seus postos. A distancia de 3 puntiños ahora neste set. ...15 segundos dinden na mesa de anotación que quedan a este segundo set. Beba que xogará o límite do pasivo seguramente para poder leválo ao seu terreo. Ahí está moviendo balón, recibiendo especialista, apoyándose en Gándara. Ahí está colgada Caravala, piden pisando. Ainda que xa parara o balón o porteiro de PTV, Ben Ever. Fantástico 7-20 de Ever. Practicando esa batidora, esa mini primer que tengo PTV. Fantástico. Final do partido. Magnífico espectáculo que nos brindaron estes dous equipos. Xa temos campeón. Beba os da grada que se eleva o campeonato de xuvenil masculino. E xa remataron todos os partidos desta competición. En breves teremos a vista a entrega de trofeos deste torneo da Mancomunidade do Morrazo, que se disputou aquí na praia da Banda do Río en Bueu. Este magnífico escenario nesta praia de bandeira azul. Xa todo disposto de logística para levar a cabo a entrega de trofeos. Equipos de todas las categorías, dende alevín mixto ata senior, que se reunieron aquí máis de 80 equipos. Recordamos aquí na praia da Banda do Río durante toda a fin de semana. Partidos durante o venres pola tarde de categorías base, sábado pola mañán de categoría base, incorporándose xa os seniors masculino e femenino durante a tarde do sábado. Moitísimos xogadores e xogadoras as que estiveron aquí presentes na praia da Banda do Río. Un deporte que cada día engancha máis, un deporte que cada día arrastra máis xente. Como xa pudemos ver a fin de semana pasada en Sanxenxo, nese campeonato de España de seleccións autonómicas. E tamén nese tour da Federación Española, nese Arena 1000 que organiza a Federación Española ao longo da xeografía española. Moitísimos clubes os que se dan cita nese Arena 1000. E un deporte no que se pode presumir de ter campeonas do mundo que se declararon a semana pasada en Grecia, as guerreiras da area. Xa aí dispoñéndose toda a logística para a entrega de trofeos. Esperando a que vayan todos los integrantes dos equipos para recibir os seus trofeos.
entrada del complejo de la playa. Por favor, voy a llamar a ciertos equipos para que vayan al arco de la federación, en la entrada de la playa, el arco de goma que hay hinchable. Por favor, de Alevín Mixto, el tercer clasificado, Balonmano Playa, Espartanos, Beba, Baywatch y Club Balonmano Playa, Pon Killers. De infantil masculino y femenino, Beba, Baixo Miño, Balonmano Playa Cangas, Painkillers B, Club Balonmano Playa, Painkillers A, Beba Beba Fradiña y Merengue South. Sí. Balonmano Playa, Arbecia Montero, Balonmano Playa Pescado, categoría femenino y masculino, Club Balonmano Playa Painkillers, Beba Agua, Club Balonmano Playa PTV, Lavadores Petanca, Beba Ternada y Beba Water. Senior masculino y femenino, Beba Water, Club Balonmano Playa Painkillers, Beba Baywatch, Servicio Playa Web, Beba Agua y Club Balonmano Playa PTV. Donde gozamos de 3 días de balonmán praia, cun magnífico ambiente entre toda a xente do balonmán praia galego. Antes de comenzar coa entrega de trofeos, a Federación Galega de Balonmán quere dar as gracias ao Juego Atlético Balonmán por o seu traballo na organización de eventos, o equipo arbitral, os equipos participantes e a todos os familias, amigos e xente do balonmán galego por acompañarnos. Moitas gracias. E xa chegou o momento de entrega o trofeo. Comezamos. Primeiramente, a entrada das autoridades encargadas da entrega do trofeo. Don Daniel Navides, Xefe Provincial de Deportes da Xunta de Galicia. Doña Olga García, Deputada, Cohesión Social, Educación de Pontevedra.
La categoría al inicio, o tercero clasificado, para el número 3 para trans. Entrega el trofeo de cada nivel. Tercer clasificado, categoría de inicio, balonmano playa Spartans. Llevo 3 móviles. Segundo clasificado, Bela Beirut. Entrega el trofeo, Daniel Benavides. Y campeón de esta categoría, Club Balonmano Playa Paiquiles. Entrega el premio Félix Mujal. Pasamos a la categoría infantil. Tercer clasificado, infantil masculino, Vera Baez Niño. Entrega el premio José Leal. Yo tengo que saber que toca la presentación. Clasificado infantil femenino, balonmano Playa Calvas. Entrega el premio Manuel Castro. Segundo clasificado, infantil masculino, Paiquiles B. Entrega el premio Olga García. Infantil
y femenino, Club Balonmano Playa Alquiles A, entrega el premio Daniel Benavides. ¿Cómo lo que vas ahora? Campeón de la categoría infantil masculino, Vega Arreaña, entrega el trofeo Félix Mucal. Tercer clasificado, cadete masculino, Alea Bueu, entrega el premio José Leal. Segundo clasificado, cadete femenino, balonmano Playa Salón Inés Cangas, entrega el premio Daniel Benavides. Segundo clasificado, cadete masculino, balonmano Playa Arbentia Liceos, entrega el premio Olga García.
hay sitio para que subas hoy, meter la foto de arriba. Sí. Mejor de arriba. Bajando una no hay problema. Y campeón de la categoría cadete femenino, Palomar Playa Pescado. Entrega el premio Playa Pescado. Entrega el premio Manuel Castro. Tercer clasificado, juvenil femenino, Vera Alba. Entrega el premio Ricardo Verde. Segundo clasificado, juvenil masculino, Vera Zafrada. Entrega el premio Olga García. Aquí metido alguna mochila. Os tenéis que poner aquí el resto y no os movéis. Segundo clasificado, juvenil masculino, Club Palomar Playa Azul. Y entrega el premio Olga García. Buen tiempo, Vera.
Benavides. Y ahora sí, campeón de la categoría juvenil masculino, Pedro Zagrada. Entrega el premio municipal. Campeón de la categoría juvenil femenino, Esteban Mote. La pantalla. Lo veo por aquí. Tenemos una gorra, una mochila aquí o algo. Pasamos a la categoría senior. El tercer clasificado senior femenino, Beba Borges. Entrega el premio José Leal. El tercer clasificado senior masculino, Club Balonmano Playa Panquilles. Entrega el premio Manuel Castro. Segundo clasificado senior femenino, Beba Reyes. Entrega el premio Daniel Benavides. Segundo clasificado senior masculino, Servicio Barea Nuevo. Entrega el premio Olga García.
Y el campeón de la categoría senior femenino, Eva Agua, entrega el premio Face to Sky. Y por último, el primer clasificado senior masculino ocupa la categoría PTV. Entrega el premio Face to Sky. Por favor, ahora al final vamos a sacar una foto de familias que el público que no tome la grada. Gracias. Por favor. Por favor, público, vamos a hacer una foto. No abandonéis la grada, ¿vale? Katy, Katy, Katy. Que se pongan todos. Y ahora decidimos poner todos debajo de la grada, ¿vamos? ¿Qué hace el señor Benaches? Está ordenando a los equipos aún. ¿Por qué hay un hueco en el medio de la foto? No entiendo nada.
Gracias.